Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Deja de lado tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Es posible que una sola imagen tenga el poder de marcar el colapso definitivo de una jerarquía que tardó décadas en construirse. ¿Puede un simple documento, una carpeta de cuero negro, desmoronar los cimientos de la burocracia más protegida del mundo occidental? Lo que hemos presenciado recientemente en el Parlamento Europeo, en esa ciudad de Estrasburgo, que suele ser el epicentro de la diplomacia gris, no tiene precedentes en la historia moderna de nuestra Unión continental. Imaginen por un momento la escena: una sala que usualmente zumba con el murmullo monótono de los trámites administrativos, sumida de repente en un silencio sepulcral. Una asamblea de legisladores atónitos, paralizados por lo que sus ojos apenas podían procesar. Y en el centro de este vórtice de tensión, vimos lo impensable: la salida apresurada, casi frenética, de la mujer más poderosa de Europa. Hace solo unos momentos, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, no terminó su discurso. No esperó los aplausos protocolares, ni siquiera tuvo la entereza de esperar las preguntas de la oposición. Simplemente recogió sus papeles, con el rostro pálido e ilegible, y salió caminando del recinto. Debemos preguntarnos, desde una perspectiva puramente analítica y profundamente humana, ¿qué podría forzar a la llamada Reina de Europa a huir de su propio trono? Las cámaras lo captaron todo: cada gesto tenso, cada mirada furtiva hacia las salidas de emergencia. Sin embargo, lo que observamos es que los grandes medios de comunicación convencionales están luchando desesperadamente para cortar la transmisión, para desviar la mirada hacia otros temas, para enterrar el momento en que el velo se rasgó. El ambiente en la sala cambió instantáneamente del aburrimiento burocrático al pánico absoluto. No se trataba de una emergencia de salud, no vimos médicos correr al estrado. No era una amenaza de seguridad física, no hubo alarmas de evacuación. Fue algo mucho más dañino. Para una carrera política y para una institución completa, fue un solo documento, un conjunto específico de datos colocado en el podio por nadie menos que el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más oscuro, donde la realidad supera a la ficción política. ¿Por qué el líder húngaro sonreía levemente mientras la presidenta se retiraba? ¿Qué información poseía él que fuera tan volátil, tan radiactiva, que no pudiera ser respondida con palabras, sino solo con una huida? Estamos mirando un momento que va más allá del teatro político habitual. Esto huele a miedo. Esto tiene el aroma inconfundible de un encubrimiento que se desmorona en tiempo real ante nuestros ojos. Durante años, nosotros como observadores de la geopolítica y la economía, hemos escuchado susurros en los pasillos sobre tratos en cuartos traseros, mensajes de texto borrados y miles de millones de euros que se desvanecen en la compleja maquinaria de la Unión Europea. Pero hoy parece que la presa finalmente se ha roto. ¿Acaba de apretar Orbán el gatillo en el asesinato político más grande de la década, o es este el comienzo del fin para la Unión Europea, tal como la conocemos? La verdad, como estamos a punto de ver, es mucho más profunda que un simple escándalo superficial. Es un ajuste de cuentas histórico. Para comprender verdaderamente por qué Ursula von der Leyen huyó, debemos mirar lo que sucedió exactamente 3 minutos antes de que ella se pusiera de pie. La sesión comenzó como un debate estándar sobre el marco presupuestario del año 2026. Pero Orbán no trajo retórica vacía. Trajo un expediente, una carpeta negra gruesa, etiquetada simplemente como el presupuesto en la sombra. Esta fue una emboscada calculada con la precisión de un maestro de ajedrez. Orbán habló con una calma aterradora, esa calma que solo posee quien sabe que tiene la verdad absoluta en sus manos. Se volvió hacia la presidencia y citó el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la cláusula que trata específicamente sobre el fraude contra los intereses financieros de la Unión, y entonces mencionó la cifra que hizo que el aire abandonara la sala: la transacción fantasma de 4.200 millones de euros.
Permítanme repetir esa cifra para que se asiente en nuestra conciencia colectiva: 4.200 millones de euros. Orbán sostuvo un documento con fecha del 14 de septiembre de 2025. No era un registro público, sino un memorando interno filtrado del Comité de Control Presupuestario. Mirando directamente a los ojos de la presidenta, lanzó la pregunta: ¿puede explicar a esta Cámara a dónde fueron realmente los 4.200 millones de euros asignados para el Fondo de Emergencia de Transición Energética? La sala quedó en un silencio mortal. Teóricamente, este dinero estaba destinado a apoyar la infraestructura de Europa del Este, a ayudar a las naciones que más lo necesitan en su desarrollo energético. Pero los datos de Orbán revelaron algo completamente diferente. Mostró una cadena de transacciones con un identificador de transferencia bancaria específico, EUX 99 WOI. Este código es la clave de todo. Mostraba que los fondos no fueron enviados a Varsovia ni a Budapest, sino que fueron enrutados a través de una subsidiaria de una firma de consultoría masiva con sede en Delaware, Estados Unidos, con una rama operativa en Luxemburgo. Y aquí es donde debemos aplicar nuestra lente de análisis económico global. Delaware no es solo un estado, es conocido mundialmente por su opacidad corporativa, un lugar donde las empresas operan con un nivel de anonimato que rivaliza con los paraísos fiscales más notorios. Al conectar fondos públicos europeos con una entidad en Delaware a través de Luxemburgo, se crea una estructura diseñada intencionalmente para ocultar al beneficiario final. Pero la acusación de Orbán se volvió personal de inmediato, conectando puntos que congelaron la sangre del Partido Popular Europeo. Alegó que la firma de consultoría, en cuestión Greenstrat Global, lista en su junta de asesores a Heiko von der Leyen. La insinuación fue brutal. El primer ministro estaba acusando a la presidenta de la comisión de canalizar dinero de los contribuyentes hacia una entidad privada vinculada a su propia familia bajo el disfraz de subsidios verdes. Esto hace eco del escándalo de Pfizer que analizamos anteriormente, pero la escala aquí es 10 veces mayor. Ya no hablamos de mala gestión, hablamos de una presunta malversación directa. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente inquietante, la parte que nadie se atreve a decir en voz alta en los canales oficiales. Esto no es solo un crimen financiero, es una traición moral de proporciones épicas. Mientras a los ciudadanos europeos se les pide que ajusten sus cinturones, que paguen impuestos más altos por el Pacto Verde y que sacrifiquen su confort bajo la promesa de un futuro sostenible, la élite que diseña estas políticas parece estar enriqueciéndose con ellas. La reacción en la Cámara fue visceral. El bloque de derecha exigió una suspensión inmediata, un sonido atronador de indignación que rebota en las paredes. Por otro lado, los verdes y los liberales se sentaron paralizados viendo cómo su estandarte moral se desintegraba. Ni un solo miembro del Parlamento se levantó en su defensa. Ese aislamiento es revelador. En la política la lealtad dura hasta que la evidencia se vuelve innegable. Cuando el moderador giró el micrófono hacia von der Leyen para una refutación, las cámaras hicieron un acercamiento que quedará para los libros de historia. Sus manos temblaban. Tartamudeó una referencia vaga a irregularidades de procedimiento, y luego se detuvo. En ese instante, ella comprendió la trampa. Negar el documento sería perjurio, pero admitirlo sería un suicidio político inmediato. Fue entonces cuando el protocolo se rompió por completo. Su seguridad se acercó, ella hizo una señal a su jefe de personal y recogieron sus archivos con una prisa que denotaba desesperación. El micrófono, aún encendido, captó un susurro apresurado: «¡Sácame de aquí!». Mientras salía, los gritos de «¡Renuncia!» resonaban con una fuerza que no se había escuchado en Estrasburgo en décadas. La semana pasada vi al presidente Trump confiscar un petrolero venezolano en televisión en vivo. Un periodista le preguntó: ¿qué vamos a hacer con el petróleo? Trump sonrió: nos lo quedamos, también nos quedamos con el barco. En ese momento me di cuenta de algo aterrador. No estamos simplemente repitiendo la historia, la estamos acelerando hacia el abismo. Construir el ejército alemán y apuntarlo hacia Moscú. Eso no es seguridad. Esa es una elección de dividir Europa, pero aquí es donde se vuelve personal. 9 de febrero de 1990.
Estoy asesorando a Polonia. El muro de Berlín acaba de caer. La Guerra Fría está terminando sin un solo disparo. Alemania quiere reunificarse. El canciller Helmut Kohl y el secretario de Estado James Baker se reúnen con Gorbachev y hacen una promesa. Señor presidente, permita que Alemania se reunifique. A cambio, garantizamos que la OTAN no se moverá ni un centímetro hacia el este, ni un centímetro. James Baker se lo dijo a Gorbachev cara a cara. Hans-Dietrich Genscher lo dijo públicamente. Está en los cables diplomáticos. Gorbachev les creyó. Alemania se reunificó en octubre de 1990. Lo que sucedió después es una de las mayores traiciones de la historia moderna. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy en Viena, específicamente en un café tradicional del centro histórico, tomando un melange mientras observo por la ventana cómo los vieneses caminan con abrigos mucho más pesados de lo normal para esta época del año. No es solo porque el invierno está siendo especialmente crudo, es porque muchos edificios han bajado la calefacción al mínimo para ahorrar energía. El ambiente aquí es de supervivencia, no de comodidad. Desde mi mesa puedo ver las chimeneas de las casas que no están echando humo como deberían. Los termostatos están ajustados a 16 grados en lugar de los 22 habituales. Las familias se acuestan con ropa de abrigo. Austria, como el resto de Europa, se está preparando para lo que muchos analistas están llamando el invierno nuclear energético. Hace exactamente 72 horas, Vladimir Putin presionó el botón que Europa más temía: el corte total y definitivo de todo el gas natural ruso hacia el continente. No es suspensión temporal, no es reducción gradual, es el fin absoluto de una dependencia energética que durante décadas mantuvo funcionando la economía europea más poderosa de la historia. Tomando mi café, que sabe extrañamente amargo hoy, mientras escucho generadores eléctricos que nunca antes había notado en esta ciudad imperial, me pregunto, ¿acabamos de presenciar el momento en que Putin condenó a Europa a regresar a la Edad Media energética? El botón rojo del Kremlin. Para entender la magnitud histórica de lo que Putin acaba de hacer, necesitamos dimensionar exactamente qué significa cortar todo el gas ruso a Europa. Estamos hablando del 40% del suministro total de gas natural del continente, el combustible que calienta 200 millones de hogares europeos y alimenta el 35% de la electricidad de la Unión Europea. El martes a las 15:00 hora de Moscú, Putin firmó el decreto 847-2025 que declara terminados de manera definitiva e irreversible todos los contratos de suministro energético con entidades de países hostiles. A las 18:00, Gazprom cerró físicamente las válvulas de todos los gasoductos que van hacia territorio europeo. Nord Stream, lo que quedaba funcionando, Turkish Stream, el gasoducto de Yamal, todas las rutas de gas que durante décadas conectaron las reservas siberianas con los consumidores europeos, quedaron completamente cortadas. En cuestión de horas, Europa pasó de importar 400 millones de metros cúbicos diarios de gas ruso a importar exactamente 0. Pero Putin no se conformó con cortar el suministro. Simultáneamente anunció que Rusia nacionalizará todos los activos europeos en territorio ruso y que cualquier intento de sabotaje contra infraestructura energética rusa será considerado acto de guerra que recibirá respuesta nuclear apropiada. Kim Sen-in